tardes, paz de Cristo para cada uno. Tomen asiento, por favor, pónganse cómodos. Vamos a compartir la palabra de Dios. El día jueves tenía un estudio con un maestro en San Diego, California, pero nos quedamos sin internet. Toda la ciudad se le cortó internet, todos los que tienen internet de la cooperativa, a las 2 de la mañana no hubo internet. Así que tuve que verlo el viernes y hablaba de algo que acontece en casi todas las iglesias. En el estudio anterior, y también lo puse en conocimiento de los discípulos del lugar de acá, hablaba del agotamiento de los líderes y de cómo un profeta como Elías se había sentido cansado, se había sentido agotado. Pero bueno, el pastor Pérez había dicho que iba a hablar de algo que está sucediendo en las iglesias. Y es que en las iglesias de hoy en día hay gente que quiere manipular. La manipulación viene cuando tomo parte de la palabra de Dios y hago que diga lo que yo quiero y no lo que dice la palabra. Empiezo a sacar de contexto. Saco de contexto las cosas y la palabra parece decir algo nuevo. Hay una nueva revelación, dijo. Hay montones, a montones los encontramos. Los que se autodenominan apóstoles, se denominan profetas, se denominan evangelistas, aún pastores y maestros. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos nosotros saber cuál es el llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Que tengamos el discernimiento, que sepamos verdaderamente que Dios es quien nos llamó y no nuestro propio corazón caído. Porque si vamos así, dudo que podamos hacer la obra a la que Dios nos envía. Vamos a hacer la obra a la que nosotros queremos enviarnos. El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Y él murió de viejo. Todos los demás apóstoles, todos los diáconos, todos los líderes de la iglesia de ese tiempo fueron martirizados. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Esteban murió apedreado, San Pablo decapitado, Andrés también crucificado en una X. Les hicieron de todo. A Juan lo fritaron, ¿sabían esa? A Juan lo metieron en aceite hirviendo y no lo pudieron quemar. Lo echaron adentro de una sartén, diría, de un caldero con aceite hirviendo. Y no pudieron matar. Lo llevaron a una isla que se llamaba Patmos. Y lo dejaron ahí. Una cárcel, al aire libre. Pero no se podían ir tampoco, porque estaban rodeados del océano, del mar Adriático. Estando en ese lugar, Juan fue levantado en el espíritu y tuvo la visión de la cual escribió Apocalipsis. En Apocalipsis, Dios lo inspira para que escriba a 7 iglesias. El mensaje que vamos a ver hoy tiene que ver parte con la iglesia de Tiatira. Por este espíritu que yo les decía que hoy se maneja libremente entre las iglesias, este espíritu de manipulación, que muchos dicen, no, cuando viene fulana, tiene el espíritu de Jezabel. Jezabel, o ese espíritu de manipulación, de control, no solamente viene sobre mujeres, también viene sobre hombres. Porque hay hombres que quieren controlar, hay hombres que quieren manipular, hay hombres y mujeres que
que no tienen nada en su corazón de parte de Dios, que manipulan para tomar ganancia deshonesta de la iglesia. Iglesias que uno dice, uy, qué prósperos son, ahí está el Espíritu Santo porque hay prosperidad. No, ahí están manipulando la Escritura, porque la Escritura no tiene nada que ver con la prosperidad. Es la prosperidad de mi espíritu. Y Juan, cuando escribe tercera de Juan, que dice, deseo que seas prosperado, la palabra griega que utiliza para decir prosperado es eudoio o euodo, que significa el buen camino. Mi deseo es que sigas el buen camino y que seas prosperado, así como prospera tu alma y tu salud. No es el billetito, es seguir el camino que Cristo trazó. Amén. Este mismo Juan nos escribe en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 20, lo que vamos a leer, y después lo vamos a extender hasta el 25, pero vamos a arrancar. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20, en la versión Reina Valera 1960. Para que se entienda un poquito mejor, la versión Reina Valera 2020. Tengo algunas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual y a comer de lo ofrecido a los ídolos. Ahora vamos a empezar a explicar. Cuando Juan escribe, le escribe a la iglesia de Teatira, ¿y saben qué dice? Al principio, dice, escríbele al ángel de la iglesia de Teatira. En este caso, el ángel de la iglesia de Teatira es el pastor, o el obispo, o el anciano que estaba al frente. Es a quien se le escribe la carta, porque él está al cuidado de esa congregación. Y cuando escribe las cartas, el ángel de Jehová, o Jesús, o Cristo, le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele al ángel de la iglesia de Teatira, de Tesalónica. Son 7 iglesias. Estamos con Teatira. Le escribe a este pastor y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Contra quién? Contra el pastor del lugar. No es contra los hermanos, es contra el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor ha dejado que se infiltre en la congregación algo que no tenía que estar. Cuando Juan nombra, dice que toleras que esa mujer Jezabel. El otro día estaba estudiando, tengo la Biblia de estudio Swaggart, expositiva, y cuando hacía el estudio también trajeron la de MacArthur, los dos pentecostales puros, que no tienen mucho de andar para el lado del presbiterianismo, el luteranismo ni el calvinismo, pentecostales. Pero varios coinciden, incluso los presbiterianos, en que Juan está hablando de algo que se había introducido en la iglesia. Una mujer que venía con una enseñanza totalmente opuesta a la Biblia. Algo que no era bíblico. Parecía, se acercaba, pero no era lo que Dios había dicho. Las Escrituras nos dicen, y nosotros tenemos que afirmarnos en la doctrina apostólica. La verdadera doctrina es la apostólica. Lo que nosotros hacemos hoy muchas veces está errado. Los apóstoles, los que vivieron con Jesús en el tiempo de Jesús, los que fueron enseñados por Jesús, ellos llevaron la verdad. Después, cuando la agarró la Iglesia Católica después del año 300, desastre. Y cada tanto Dios levantaba a uno para que volviera a la iglesia a su camino. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino,
en el año 1500 Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿cuántos? Hus, gracias Ezequiel. Sin embargo, volvemos otra vez a descarrilar el camión, el tren, lo sacamos. ¿Cómo hacemos para sacarlo de la vía? No lo sé, pero sacamos el tren de la vía y arrancamos por otro camino. ¿Por qué? Y porque aparece gente que dice, tengo una nueva revelación. Yo puedo navegar las profundidades de Satanás y descubrir cómo vencer a Satanás. ¿Cuántos hemos escuchado de la guerra espiritual? ¿Cuánto hemos escuchado de sanidad interior? ¿Cuánto hemos escuchado de que maldición generacional? Ah, no, lo tuyo es maldición generacional. Tenés que arrepentirte por los pecados de tu abuelo, porque tu abuelo era brujo. Yo te voy a decir algo, en Cristo se corta toda maldición generacional. En Cristo se termina la guerra espiritual. En Cristo se termina la sanidad interior, porque Él es mi sanidad, Él es mi victoria, Él es mi batalla vencida. Él venció en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Yo no tengo que pelear contra demonios ni contra Satanás, porque Satanás está vencido. Hebreos dice en capítulo 2 que Él fue crucificado y Él expuso en la cruz toda potestad, todo demonio, todo dominio, y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo destruyó, le quitó todo el poder, no lo aniquiló, le arrebató el poder. Y fíjense las palabras de Jesucristo en Mateo 28, cuando dice, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él ahí estaba siendo entronizado. Era el rey. Iba al trono junto con el Padre. En Juan también le dice, creo que es en Juan, no creo que Juan, cuando dice, o en uno de los evangelios sinópticos, cuando dice, no se alegren de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y es más, le dice, es la hora, y ahora es, en que el príncipe de este mundo es juzgado, y yo veía caer a Satanás como un rayo. En Lucas, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Cómo no lo vieron los discípulos? Porque los discípulos no tienen la visión que tiene Dios. Dios tiene una visión eterna. Amados, cuando este espíritu entra en la iglesia, y no estoy hablando de esta solamente, estoy hablando de toda la iglesia de Cristo en la tierra, todos aquellos que invocan el nombre del Señor, se producen problemas. Pero vamos a ver. Juan le pone nombre. Juan dice Jezabel. Juan hace referencia a la Jezabel histórica, la esposa del rey Acab. La Biblia de estudio del pastor MacArthur dice, esa mujer Jezabel, probablemente una facción, un partido dentro de la iglesia que enseñaba lo que practicaba la Jezabel histórica, que fue fornicación, hechicería e idolatría. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes capítulo 9, verso 22, Primera de Reyes 16, verso 31, y también en el mismo capítulo que estamos leyendo de Apocalipsis, en el capítulo 2, 14. El 14 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿No parece lo mismo que leímos recién? Tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 20 dice lo mismo. El 14 dice, que tienes ahí a los que practican o retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apa, esa era Jezabel, la esposa de Acab. Este espíritu o esta mujer en su tiempo hacía tres cosas. Los voy a poner un poquito más en contexto. Jezabel era hija del rey de Sidón. Acab era rey de Israel.
Y Acab necesitaba fortalecer su frontera norte y hizo un acuerdo con el rey de Sidón y se sellaba el acuerdo tomando por esposa a la hija del rey. Y lo hicieron casar con Jezabel. Esta mujer decía que era profetisa. Pero acá en el mensaje que le da Juan a la iglesia, y uno dice, pero era para la iglesia de Tiatira. No, también es para la iglesia de hoy. Primero dice ser profetisa, después que quiere enseñar y aún quiere seducir. Esta Jezabel manipulaba a los que estaban en Tiatira por medio de la profecía y la enseñanza. Es un espíritu de manipulación. Contexto y tipo de falsa doctrina. Ahora vamos a abrir el versículo 20 al 25. Lo vamos a leer en la Reina Valera versión 2020, perdón. 2900. Falta una bocha. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual y a comer del ofrecido a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir terriblemente. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea la mente y los corazones. A cada uno de vosotros os recompensaré conforme a vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 25. ¿Algo de lo que leí te llama la atención? A mí me llamó la atención. Las profundidades de Satanás. Al parecer, esta mujer conducía a otros en la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. Dice David Guzik, en los días, nos hace dos aclaraciones. En los días del Nuevo Testamento, muchas religiones no cristianas, como los ofitas y varios grupos gnósticos, decían que ellos conocían las cosas profundas de Satanás. El antiguo escritor cristiano Tertuliano dice que si tú le preguntabas a un gnóstico sobre sus misterios cósmicos, ellos arquearían la ceja y dirían, es profundo. Puede ser profundo, pero es profundo y hacia un hoyo peligroso. ¿Cómo pueden los cristianos caer en las profundidades de Satanás? Quizás la razón de decepción iba de esta manera. Para controlar efectivamente a Satanás, debes entrar a fortalezas y conocer sus profundidades para que así puedas conquistarlo. Personas utilizan razonamiento singular en la guerra espiritual mal guiada el día de hoy. La falsa guerra espiritual. Hay una mujer que la van a buscar, no le voy a decir el nombre. Pongan, escucho hablar a los billetes. Escucho hablar los billetes. Esa mujer escuchaba hablar los billetes. O el dios Mamón. Pongan así, le va a saltar todos los videos de esta mujer. Es una mujer que se metió en la iglesia, incluso ha ido al Mar Caribe, al Triángulo de las Bermudas, ha buceado en las profundidades para impartir la palabra de Dios sobre las ruinas de lo que ella dice era un templo dedicado al dios Mamón. ¿Dónde me dice la Biblia que tengo que hacer esas cosas? ¿Dónde lo dice? La Biblia me dice otras cosas. La Biblia me dice que tengo que guardar a mi familia, que tengo que cuidar a los míos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres, y también dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira. Dice, esposas, respeten a sus esposos, pero también dice, esposos, amen a sus esposas.
así como Cristo también amó a la iglesia y aún dio su vida por ella. ¿Cómo yo puedo salirme de eso? No, porque tengo que ir allá a Toay. Hay un montecito en Toay donde hay un gauchito Gil y tengo que ir ahí a reprender al demonio. No, a mí no me llamó Dios a reprender a una estatua o a un puesto o a un punto cardinal. No, hay algunos pastores que están conmigo en el consejo pastoral que dicen que Santa Rosa está cruzada por líneas y hay una plazoleta donde está el centro de esas líneas y ellos iban ahí a orar para evitar que la actividad satánica estuviera sobre la ciudad. Yo digo, ¿dónde sacaste eso? No, porque a nosotros nos enseñó el profeta fulanito que vino de allá, de otro lado. La Escritura no dice eso. La Escritura dice firmes, parados donde están, puesta la armadura de Dios sobre cada uno de vosotros, resistid firmes, y que dice, y el diablo huirá de vosotros. No dice que yo tengo que ir a pelear, dice que yo tengo que estar plantado donde Él me puso. No que tengo que ir a... No. Él me llamó a paz. ¿Saben por qué me llamó a paz? Porque Él dijo, entrad en mi reposo. Y yo en un reposo no puedo estar peleando. O reposo o peleo. O tengo paz o no tengo paz. Pablo me dice en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos. Pero estos hablan mal de mí, me andan incitando a hacerlo. Estad en paz para con todos. Ora por tus enemigos, haz lo que te dijo Jesús. Viví como Jesús nos mandó. ¿Qué dice Mateo 28? La gran comisión. Enseñarles lo que yo les enseñé a ustedes. A que hagan todas las cosas, hagan discípulos. Tienen que aprender, hermanos, tienen que aprender. La Escritura es el libro, es el río de agua viva que nos da la vida. Separados de la palabra no podemos hacer nada. Amén. En la Jezabel histórica, la esposa de Acab, ella tenía control total sobre su marido. Fíjense que él era el rey. Pero cuando algo pasaba, el rey corría a decirle a su esposa, fíjate lo que hizo Elías. Mató a todos tus profetas. A los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Él era el rey. Si alguien tenía que tomar partido en contra de Elías, no era Jezabel, era él. Pero él iba y le decía las cosas. Esto nos muestra que esa mujer, aparte de dominar a su marido, dominaba a los profetas de Israel. ¿Por qué? Porque tenía poder de controlar no solamente a su marido, sino a los profetas. O se sentaban a la mesa con ella, o los mataban. Así de corta. Si ellos no se sentaban en la mesa de ella, los mataban. Y Elías le mató a los profetas. Y esta Jezabel le dijo, no va a caer hoy el sol hasta que yo tenga hoy a la tarde, antes de caer el sol, voy a tener tu cabeza así como vos tenías la de mis profetas. Te va a pasar lo mismo que yo. Y Elías, dice la palabra, tuvo miedo y huyó. Y se fue al medio del desierto. Y en el desierto se tiró debajo de un enebro. Y esa historia la conocemos. Y dijo, quítame la vida, Señor. No soy yo mejor que mis padres. Ese era el mismo que 2 capítulos antes le decía al rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sobre esta tierra hasta que yo lo diga. Pero le agarró miedo. Porque él había visto lo que esa mujer hacía con los hombres. Y le tuvo miedo. Pero la palabra me dice a mí que no tengo que tener miedo. Ahora después le voy a decir dónde lo dice. Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos que leímos. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías
tomó a 100 profetas, en Primera de Reyes 18:4. Tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. En el versículo 19 del capítulo de Primera Reyes 18 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá que comen de la mesa de Jezabel. Eran hombres que se habían vendido, eran profetas de Israel, pero se habían vuelto profetas de Aserá y de Baal, porque se sentaban a la mesa de ellas, si no morían. Abdías, ¿saben quién era Abdías? Abdías era un esclavo del rey Acab, pero Abdías no era como el rey Acab. El rey Acab le importaba poco y nada lo que Dios había enseñado o dicho que tenían que hacer. Él empezó a adorar a los dioses ajenos. Sin embargo, Abdías era temeroso de Dios. Y cuando vio lo que esta mujer le hacía a los profetas de Dios, escondió a 100. Es un relato muy interesante ver en el Antiguo Testamento lo que pasaba con esta imagen. Elías se le aparece a Abdías y le dice: anda a decirle a Acab que... ¿Cómo va a hacer que me maten?, dijo Abdías. ¿Cómo voy y les voy a decir a Acab que te vi? Porque después te anda buscando hace 3 años. Y le dicen: está allá, y vas y no estás. Pero ahora está allá, y va para allá, y tampoco estás. Y dice: ¿qué pasa si yo le digo que te veo acá y que cuando vienes no estás más? Me va a matar. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que hoy a la tarde voy a estar frente a Acab. Y ahí fue donde le profetizó. Y le habló de la viña de Nabot. Y le dijo todo lo que iba a pasar con Acab, con Jezabel, con toda su casa. La única manera de destruir este espíritu es con la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La única y verdadera palabra de Dios. La que no es manipulada, la que no es ajustada, sino leída y predicada conforme el Espíritu Santo. Amén. Y hoy hay muchos maridos, muchos ministros que comen de la mesa de Jezabel. ¿Y saben lo que decía Pérez anoche? Muchos se van a enojar conmigo. Y muchos me van a mandar cartas diciendo: ¿cómo puede decir eso, pastor? Pero la verdad hay que decirla, no hay que callarla. Él tuvo muchas experiencias y vio cómo ministros de Dios eran manipulados por mujeres. Esto no significa que la mujer no tiene un ministerio. Dios usa a las mujeres y lo vemos en toda su palabra. A lo largo de toda la palabra vemos que Dios usa a las mujeres, igual que a los hombres. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en el tiempo de Pablo, el ejemplo del matrimonio de Priscila y Aquila. Priscila era la mujer. ¿Y saben a quién nombra primero? Pablo no lo nombra a Aquila, lo nombra a Priscila, porque Priscila era la que llevaba la voz. Pero Aquila, ella se sujetaba a su esposo. Ellos fueron los que le cambiaron el camino a Apolos, porque Apolo dice que predicaba, pero predicaba mal y enseñaba mal. Y dice que ellos enseñaban con el bautismo de Juan. Pero Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, lo tomaron bajo su tutela, lo corrigieron, y dice que Apolos era poderoso en palabra. Lo corrigieron. La mala enseñanza se corrige, ¿saben ustedes? La mala enseñanza se corrige. Se corrige con buena enseñanza, se corrige con palabra, se corrige con la verdad. Por eso siempre les insisto, lean las Escrituras. Hoy tenemos la posibilidad de que tenemos la mayoría una Biblia en casa. Lean las Escrituras. Quiero escuchar a Dios, que no habla en mi vida, no lo escucho. Agarra la Biblia. Empezá a leerla y Dios te va a hablar. No es que Dios no habla. Dios habla todos los días. Desde que sale el sol
hasta que vuelva a salir el sol, porque Él está hablando constantemente a tu vida. Que no lo queremos escuchar es otra cosa. La Biblia enseña parámetros para el ministerio de la mujer en la iglesia y Dios ha establecido un orden. Y hay un orden. Y Ezequiel muchas veces me ha dicho, Luis, hay un orden. Hay un orden. ¿Y qué dice ese orden? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre. Yo no soy feminista ni soy machista. Soy cristiano. No me catalogo entre la ideología de género, no me interesa. Pero tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser cristianos, tenemos que ser reflejo de aquel que vive. A las mujeres somos iguales en valores y en importancia, pero diferentes en orden. Delante de Dios somos todos iguales. En cuanto al liderazgo, Dios estableció un orden. Y dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Y en Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo Romanos lo uso más que nada para el tema de la autoridad, cuando los cristianos decimos, no, nosotros no nos sometemos a la autoridad de los hombres. Sin embargo, la palabra me dice que Dios pone y quita. Él pone reyes, quita reyes, Él pone gobernantes y quita gobernantes. Él permite que las autoridades que nos están gobernando hoy estén ahí. No, pero las elegimos nosotros con nuestro voto. ¿Y por qué votaste? Cuando hablábamos de predestinación, Ezequiel, o del destino. No, yo forjo mi propio destino. ¿En serio? Ni siquiera cuando estás fuera de la iglesia forjas tu propio destino. Tu destino está forjado, establecido desde el principio por Dios. A los que conocí de antemano, a estos los llamé. Y a los otros también los conocí, pero no los llamé. Hay muchos que están en la iglesia sin ser llamados, movidos por una emoción, movidos por una necesidad de los panes y los peces. Porque vi que hay uno que pone la mano y son sanos. Yo quiero de eso también. Y terminamos como Simón, el mago. ¿Cuánto sale? ¿Qué vale eso que vos tenés? Quiero comprar ese espíritu, ese don. ¿Y qué le dijo Pedro? Perezca o perece tú y tu dinero, porque esto no se compra. Esto es un don de Dios. Amén. Como les decía recién, ¿cómo podemos terminar con este espíritu de manipulación dentro de las iglesias? Con el ministerio de la verdad. Vamos a empezar con Elías, porque Elías es el que batalló espiritualmente con esto. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, Primera de Reyes 21:17, diciendo, salto al versículo 23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Cuando hablamos palabra que viene de Dios, su palabra escrita, esta es la palabra que viene de Dios. ¿Y cómo tengo que enseñarla? Sin alterarla ni acomodarla a mi cultura. Tengo que ir a contracultura. La cultura de hoy dice que hay una ideología
que ha cambiado las cosas del lugar, que el hombre ya no debe manejar, sino que la mujer maneja. Se ha alterado el orden establecido por Dios y han ido en contra de Dios. Por lo tanto, cuando salió esto de la ley del aborto, ¿a cuánto le dije que nos pusiéramos el pañuelo celeste y fuéramos a marchar por la vida? Y fuimos. Yo fui con la mayoría de los pastores de la ciudad y nos manifestamos en las calles. Y recuerdo a mi hija con su pañuelo celeste, y a mi esposa con su pañuelo celeste, y yo con mi pañuelo celeste. Pero un pañuelo no hace la diferencia. La diferencia la hace que yo vaya y enseñe lo que Dios me dio para enseñar. El aborto no es la salida. La ideología de género no es la salida. La única salida es Cristo, la cruz, y hacer lo que Dios me pide. Debemos hablarla, enseñarla, sin alterarla ni acomodarla a la cultura, y por sobre todo decirla sin miedo. Dios está buscando mensajeros que estudien y conozcan bien su palabra y que le enseñen sin miedo. Si hay personas que enseñan lo que no está escrito y no tienen ninguna vergüenza en enseñar eso, ¿por qué voy a tener yo vergüenza en enseñar lo que es verdad? Y me van a decir, claro, pero vos crees que es verdad. Yo sé en lo que creo. Y me van a perseguir, nos van a perseguir por enseñar la verdad, por enseñar lo que Dios pide, lo que Dios dice. ¿Cómo vamos a vencer? Con la verdad en la mano, con la palabra de Dios en nuestra boca. Escuchen lo que dice, cómo es el fin de Jezabel, la histórica. Jehú, ¿saben quién era Jehú? Cuando Elías estuvo durmiendo en el desierto y venía el ángel de Jehová y le daba de comer, primero estuvo en el desierto y le daban de comer los cuervos, ¿se acuerdan? Después estuvo en el desierto de vuelta y se tiró abajo del enebro y dijo, me quiero morir, ya no quiero más, yo no soy mejor que mis padres. Se echó bajo el enebro, se durmió. Y en un momento, alguien le tocó el hombro, abrió los ojos, el ángel de Jehová estaba a su lado y le dice, come y bebe. Y había torta cocida en ascuas y agua. Y comió y bebió, y durmió otra vez. Y volvió otra vez el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó, le dijo, come y bebe. Y una vez que comió y bebió le dijo, levántate, porque mucho camino te queda por recorrer. Y le habló Dios en ese camino y le dijo, vas a ungir, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Saar, rey de Siria, a Jehú, por rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Le dijo, te voy a dar descanso. Anda, acepto que te mando y te voy a dar descanso. Y le dijo algo que tenía que decirle a cada uno. Y acá vemos el fin de uno de esos pasajes. Dice, y llegó Jehú a Jezreel. Estoy en 2 Reyes 9, 30 al 37. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 eunucos se asomaron desde arriba y él dijo, echadla abajo. Y la echaron. Y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos y él la pisotearon. Cuando él entró, comió, vivió y bebió, entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú.
Y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. ¿Qué fue lo que dijo Jehú? Ah, esto fue lo que dijo Dios a Elías, y que Elías me lo dijo a mí, pero yo no me acordaba. Ahora me acuerdo de lo que dijo. Dios siempre cumple lo que dice. Y yo no tengo que tener miedo de decir la verdad. Porque si ando con miedo, me va a pasar lo de Elías. Y voy a andar por el desierto diciéndole al Señor, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y el Señor me dice, no temas. ¿Y saben lo que dice? Capítulo 2, verso 24 de Apocalipsis, y con esto cierro. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tengo que retener? La palabra de Dios. ¿Qué tengo que retener? Lo que Él me dio. ¿Qué me dio Dios? La vida. ¿Y qué es la vida? Es Él mismo, es su palabra. Si yo retengo su palabra, Él no me va a imponer otra carga. Retener mi palabra hasta que yo venga. Que de los demás me encargo yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Retener su palabra. Vivir su palabra. Sostenerme, confiar, dormir con su palabra en mi corazón, en mi boca y en mi mente. Lo que los demás hagan o digan o intenten hacer parecer no me tienen ni que molestar a mí. ¿Por qué? Porque yo sé quién me llamó. Yo sé quién nos llamó. A mí y a mi esposa. ¿Nos llamó Dios? ¿Y saben qué? No sé por qué, pero Dios ha hablado más con mi esposa que conmigo. Pero ¿saben qué? Cuando ella supo lo que decía la Escritura, lo primero que hizo fue, venía, me decía, el Señor me dijo esto. Y me mostró esto. Vamos a orar. Y nos tomamos de la mano y oramos. Y el Señor ha obrado. Y no puedo decir que no he visto fruto. La iglesia está vacía. No me importa. El fruto lo veo en mi vida. En lo que yo hago y en lo que yo vivo. Pero hay muchos que no quieren vivir lo que yo vivo. Hay muchos que no les interesa vivir lo que yo vivo. Quieren, pero quieren llegar por otro lado. Y el Señor dice, no. Porque yo puse autoridad y delegué autoridad y lo hice de una manera, no de otra. Yo las invito a que mediten en la palabra y a que vivan por la palabra para poder vivir las bendiciones de Dios, para poder entrar en su reposo. Hoy mi señora, mi esposa, hablaba con Griselda. Tenemos una hermana en Cristo que le dio cáncer. Hicieron una biopsia sin anestesia. No sé lo que debe ser eso. Debe ser tremendo que te abran, te metan una pinza y te saquen un pedazo del cuerpo sin antes anestesiarte. Cuando se enteró la doctora de ella se quería morir. Dice, ¿cómo que no te pusieron ni siquiera una peridular? Como para dormirte de acá para abajo. No, nada de eso. Y bueno, lo que sacaron está metástasis. Cáncer grado 4, subtipo B. Le dijeron, tomate estas pastillas y anda a tu casa. No hay más que hacer. Ni siquiera podemos hacer rayos, ni quimio, ni nada. Tomá.
y las pastillas que le daba le duraba 10 minutos el efecto y se le iba y empezaban los dolores. Así que ahora morfina pura. Entonces ella está y algo que entendimos es que ella era la que sostenía, la que administraba, la que llevaba todo en la congregación. Y todos dependían de ella. Y ahora está toda una iglesia que está cayéndose a pedazos. ¿Dónde habían puesto la fuerza? En una persona. En vez de poner todo en Cristo, pusieron todo en una persona. En vez de esperar en Dios, esperaban en una persona y ahora no saben qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar nosotros. Tenemos que orar por ellos. Orar para que Dios pueda hacer un milagro, porque sabemos que Dios puede restaurar ese cuerpo, dejarlo 0 kilómetros. ¿O no? Pero es la voluntad de Él la que se tiene que cumplir, no mi deseo ni mi anhelo, es Él y lo que Él quiera para cada uno de nosotros. Mañana me meten preso un hijo. Sí, pero un hijo erró su caminar. Me duele en el corazón, pero ¿qué puedo hacer? Tenemos también amigos, Cecilia, una hija acusada con una condena firme, donde le pusieron 15 años y ellos todavía están pensando que posiblemente cuando lo llevemos y apelemos a otro nivel de la justicia la van a absolver, cuando ya está todo dicho. Sabemos que Dios es el último y el verdadero juez, pero en esta tierra también se paga. Y me hago de las palabras de Jesús, que dijo: nadie se va de esta tierra hasta que no pague el último cuadrante. Y el cuadrante era una moneda antigua. Hoy nosotros no nos iremos hasta que no paguemos el último peso. Y la moneda que tenemos nosotros no vale nada. Pero hasta que no pagues el último centavo, hasta que no devuelvas lo que no era tuyo, no pagas. ¿Qué dice el pasaje que leímos? Sufrimiento. Terrible sufrimiento. Cama. Aún, dice, visitaré a sus hijos y los heriré de muerte. Pero Dios es amor, dicen ahora. Dios es amor, pero Dios también viene con juicio sobre su iglesia cuando su iglesia no hace lo que se le pide. Muchos decimos: no, pero no. Juan lo dijo para su iglesia en su tiempo y es para la iglesia en todo el tiempo. Dios visita. Y cuando Él se cansa de que soportemos, no soportemos, digamos la verdad, hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. No manipulemos a la gente. No hagamos lo que hacen muchos. Hermanos, si usted no ofrenda, si usted no diezma, si usted no pone la primicia, Dios lo va a maldecir. Y un día le pregunté a un pastor: ¿por qué me va a maldecir Dios? Porque dice en Malaquías. Pero Malaquías era el Antiguo Testamento, hermano. Sí, pero es una palabra actual, ¿no? Porque Cristo inauguró el pacto de la gracia. Ahora vivo por gracia. Dios se acercó a mí. Antes yo me tenía que acercar con mi ofrenda a Dios para que Dios me bendijera. Pero ahora es al revés. Él se acercó a mí, me dio vida eterna. Ahora yo me acerco a agradecer con una ofrenda de agradecimiento. Ofrendo porque Él me dio. Antes apartaban el mejor animal, lo mejor del cereal, lo mejor del aceite, para que no faltara. Ahora Él se acercó, me dio y yo doy en agradecimiento. ¿Y saben qué? Sigue el mismo principio, no me falta nada. Porque todo proviene de Él. ¿Qué les dije yo el miércoles pasado? ¿Me acercaré a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo podré postrarme delante de Él? ¿Llevaré un becerro de un año? ¿O 10.000 becerros? ¿O llevaré 10.000 arroyos de aceite? ¿O
¿O el hijo de mis entrañas lo sacrifico por mi pecado para acercarme a Él? Y Dios dijo que no. No. Yo ya te he dicho lo que quiero y lo que tenés que hacer. Amar, primero, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo me humillo ante Dios, como decía la canción. Me humillo ante Él y me inclino ante Él. ¿Para qué? Para que Él me dé fuerzas para no dejar de predicar la verdad, para no dejar de decir la verdad. Y al que le gusta bien, y al que no, también. Porque la verdad es una, tiene nombre, camina, se mueve, está sentado a la diestra de Dios Padre y es Cristo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no viene por mí. ¿Entendemos? Démosle gloria a Dios porque Él nos hace partícipes de la verdad. Y si la verdad está en nuestra boca, no tenemos que tener miedo de nada. Como dijo mi amado hermano Pérez, me pueden encarcelar, pero no van a sacar la verdad de mi boca. Me pueden perseguir, pero no voy a dejar de decir la verdad. ¿Saben qué me puede llegar a pasar? Lo que le pasó a Watchman Nee. Estaba preso en China, 20 años llevaba de preso. ¿Y saben qué hacía el chino? Era bravo el chino, porque él había creído en Cristo, él era libre en Cristo. Estaba preso, pero él era libre. Y le predicaba a los guardas, y les enseñaba el evangelio a los guardas. Y no lo podían hacer callar. Y le pegaban unas azoteadas, lo sacaban desnudo en medio de la nieve, lo volvían con los pies negros, engrenados los dedos. Y el tipo seguía predicando. Y un día el jefe de la prisión se cansó y lo fueron a buscar. Cazaron la lengua, ¡trac! Chao lengua, anda a predicarle a Magoya. Se murió un 10 de junio del año 1972. En la cárcel. Pero ¿saben lo que logró ese chino? Que hoy haya millones de cristianos chinos que no se pueden reunir públicamente porque el cristianismo está prohibido en China, pero se reúnen en las casas, se reúnen en las cuevas, se reúnen en montones de lugares para alabar a Dios. Y los misioneros han llegado a China y se han encontrado con chinos que saben la Biblia. Todo porque uno se dejó usar por Dios. No es el único, ahora hay un montón de chinos, pero uno que creyó. Uno que fue al baño y le dijo en el baño, mientras estaba en el baño encerrado, dice: ¿por qué mis padres, habiendo tantos dioses en China, tienen que elegir un dios extranjero para rendirle culto? Porque los padres habían creído en el Dios de Israel. Y él le dijo: si eres real, yo quiero conocerlo. Y Dios se mostró y lo conoció. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No se pudo callar más la boca. Y empezó a predicar. Y en un mes la escuela donde él iba a clases empezaron a hablar todos de lo que él hablaba. Y en un mes más el pueblo completo. Y así se fue regando. Y lo empezaron a perseguir. Pero había empezado solo. Y Dios le puso hombres y mujeres para que lo enseñaran. Terminó predicando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en un montón de lugares. En la década del 1910 1920. Era algo raro ver a un hombre de piel amarilla, de ojitos rasgados, predicando y hablando de Jesús. Sin embargo, Dios, dice la palabra, usa a quien quiere, cómo quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Jesús dijo: si ustedes no hablan, si ustedes no enseñan, estas piedras lo van a hacer. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos abras los ojos, que podamos ver, Señor, en la iglesia de Santa Rosa, porque no es
la congregación donde Luis pastorea, es la iglesia de la ciudad de Santa Rosa, donde este espíritu de manipulación se mueve libremente. Que podamos levantarnos, Señor, y saber que no estamos solos, porque dice tu palabra que has guardado a 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal. Elías creía que estaba solo y por eso se había sentido abatido, sin embargo tú habías guardado a 7,000. Hoy nosotros podemos decir, estamos solos, Señor, peleando contra toda esta manipulación, pero no estamos solos. Hay hombres y mujeres que están orando, pidiendo por tu palabra, llevando tu palabra sin perturbarla, sin modificarla, sin adulterarla. No están fornicando espiritualmente con nadie ni con ningún ídolo, sino que se han rendido a ti, Señor. Fortalece a estos hombres, dale fuerzas, ciñe sus lomos, que puedan comer, que puedan beber, que puedan descansar, pero que puedan hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Y levántalos, dales una palabra, que prediquen tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, que lo hagan con denuedo, con alegría en el corazón, porque la paga de hacer tu obra, Señor, es la promesa que tú nos has dado, es estar en tu presencia eternamente, vivir por la eternidad en la presencia de Cristo Jesús. Señor, te ruego por mis hermanos, mis hermanas, te ruego por Griselda, que se tuvo que retirar, Señor. Te ruego para que tú bendigas a su esposo, sus hijos, su familia, para que ellos vean prosperado su camino, Señor. Te ruego para que ellos, Señor, puedan acompañar a Griselda también en la iglesia, para que puedan ser parte de la iglesia. Te ruego por mi esposa, por mis hijos. Te ruego por Ezequiel, su esposa, sus hijos, por su familia. Te ruego, Señor, por la vida de Gloria, por sus hijos. Que tú puedas, Señor, transformar, porque no podemos hacer nada nosotros. Nosotros podemos orar, podemos, Señor, interceder, pero eres tú el que hace las cosas. Eres tú el que cambia las vidas, eres tú el que transforma, eres tú el que renueva, eres tú el que quita lo que está mal y pones de tu Espíritu Santo para que todo sea hecho nuevo. Toca el corazón de sus hijos, toca el corazón, Señor, de Adriana, de su hija, de sus nietos. Toca el corazón, Señor, de Sebastián, de Noelia. Toca el corazón de Santiago. Tócanos a todos. Renueva, Señor, como vamos a hacer ahora, Señor, a continuación. Renueva el pacto, Señor. Renovemos el pacto nuevamente. No renovar. Hagamos memoria del pacto que tú ya hiciste con tu iglesia. Y hoy nosotros somos tu iglesia. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra reine en este lugar. Que no haya otra cosa. Y todo lo que es tuyo, Señor, permanece. Y lo que no es tuyo se desvanece. En el nombre de Jesucristo. Toda potestad, dijo el Señor, me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo y ataren sobre la tierra, mi Padre lo atará en los cielos. Y lo que desataren sobre la tierra, mi Padre lo desatará en los cielos. Señor, te entregamos a ti todas las cosas, porque tú eres el único y verdadero Señor de todas las cosas, el autor y el consumador de nuestra fe. Guárdanos de caer en la tentación. Ayúdanos por sobre todas las cosas, Señor. Líbranos del maligno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.